comisión con diferentes charlas y propuestas sumamente interesantes. Les agradecemos su presencia. Le voy a dar la palabra a la señora alcaldesa de Ciudad de la Costa, Sonia Misiliano. Bueno, buenas noches. Realmente para nuestro municipio es una alegría y un placer tenerlos aquí con nosotros. Agradecerle también al señor embajador que no solo está presente en las charlas que pertenecen a su país, sino que lo hemos encontrado en varias instancias y en varias presentaciones, y nos parece que eso es muy importante también destacarlo. Simplemente darle la bienvenida en nombre del Consejo, y realmente se nos eriza la piel al leer esto, ¿no? Hay futuro si hay verdad. Entonces pensamos cuánto tenemos de común entre los dos países, ¿no es cierto? ¿Cuántos seguimos buscando la verdad? Seguimos buscando la justicia. Entonces creo que esta instancia, este encuentro que vamos a tener ahora, nos va a enriquecer a todos. Así que muchísimas gracias por estar y vamos a disfrutar del trabajo de ustedes. Gracias. Social que vive en el Uruguay. Yolanda es una víctima del conflicto que se exilió hace algunos años, y a mí me corresponde la tarea de darles un poquito de contexto para que ustedes sepan de qué hablamos cuando hablamos del informe de la Comisión de la Verdad. Pero el plato fuerte de la noche en realidad es una presentación que nos va a hacer Germán sobre raíces históricas de la violencia en Colombia, y sobre todo un testimonio personal de Yolanda, que ha vivido esto en carne propia. La Comisión de la Verdad fue establecida por los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC en 2016. Es la primera vez que en Colombia se hace este experimento de verdad, justicia y reparación en la escala que se está haciendo. Y el informe, que les ruego el favor de que se los lleven para sus casas, porque en todas las sillas había un ejemplar. Esta es la punta del iceberg, esta es la introducción al informe. El informe tiene 11 volúmenes, cada uno de los cuales se ocupa de un aspecto diferente del tema que trabajó la Comisión de la Verdad. 11 tomos, más de 11.000 páginas, en los cuales se examina por todos los ángulos posibles qué fue lo que pasó en Colombia en 50, 60 años de conflicto. La Comisión asumió su tarea con muchísimo profesionalismo, con muchísima dedicación, y se dedicaron a hacer una recopilación sistemática de la verdad, de qué fue lo que pasó en Colombia. La forma como la Comisión lo concibió su trabajo es tremendamente impactante. Dice la Comisión: recibimos la misión de esclarecer la verdad sobre el conflicto, y lo hemos hecho en dos momentos. Primero, al escuchar para coger la realidad del impacto físico y emocional de la violencia en las personas y las comunidades, esos daños y dolor incuestionables que no necesitan interpretación. Esto es recopilación. Segundo, al buscar la verdad que explique por qué pasó eso, quiénes lo hicieron, cuál es su responsabilidad y cómo evitar que continúe, qué pasó con la sociedad y el Estado mientras esto ocurría. Miren el recorrido tan tremendo que hace la Comisión, volumen a volumen. El tomo 1, que es el que se van a llevar ustedes, es la convocatoria a la paz grande, declaración de la Comisión. El siguiente ya entra en materia, hallazgos y recomendaciones de la Comisión. Esto es la visión a futuro, lo que la Comisión les recomienda al país que haga. El 3, relato histórico del conflicto armado interno en Colombia, muy detallado en los últimos 50 o 60 años. El tomo 4 empieza por sectores: violaciones a derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario, responsabilidades colectivas. A lo largo de varias décadas de conflicto, ustedes se imaginarán que en Colombia ha pasado de todo virtualmente. Tomo 5, sufrir la guerra y rehacer la vida, impactos, afrontamientos y resistencia. Esta es la visión desde las víctimas y las personas afectadas. Tomo 6, historia del conflicto armado en Colombia, que son testimonios personales recopilados a todo lo largo y ancho del país y recopilados en el exterior, con mucho de la diáspora colombiana que existe en muchos países, incluyendo particularmente el Uruguay. Tomo 7, las mujeres y personas LGBTIQ+, mi cuerpo es la verdad, experiencias en el conflicto
conflicto armado, es un sector específico de víctimas. Tomo 8, niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado, otro grupo particularmente vulnerable a la violencia en Colombia. Tomo 9, los afrocolombianos, violencias y daños contra los pueblos étnicos de Colombia. Tomo 10, la Colombia fuera de Colombia, las verdades del exilio, la diáspora. Y el tomo 11, que a su vez son 12 volúmenes más, análisis regionales, relatos territoriales sobre el conflicto, cada región del país, 11 regiones exploradas desde el terreno. Esto es una cosa descomunal, para leerlo uno tiene que dedicarse muchos meses, pero la idea nuestra desde la embajada era contribuir a la difusión de este informe, suministrándoles a ustedes la versión electrónica. En la página final de este documento van a encontrar las QRs que les permiten acceder a todos esos volúmenes para el que esté interesado que lo haga y que se adentre en esta realidad que nos van a ayudar a que entender un poquito mejor. Esto es la feria del libro y yo soy una persona que lee bastante. Saliera a la luz y que los verdugos se salieran con la suya. Eso para mí es tremendamente impactante porque muestra lo que significa lograr la verdad, buscar la verdad y encontrar la verdad. Y esto es lo que nos está ayudando a hacer la Comisión de la Verdad. Muchas gracias, los dejo con Germán. Hola, hola. Bueno, muy buenas noches. Como bien lo decía el embajador Quintana, mi nombre es Germán Ávila. Soy una víctima también y soy alguien que quiere contar, básicamente. Esto que vamos a hacer ahora es una aproximación que es, dado el tiempo que tenemos, es una aproximación bastante sucinta, digámosle así, de la historia de lo que, por lo menos desde lo que a mis ojos, podríamos ver como los antecedentes históricos de lo que llamamos el conflicto en Colombia. Básicamente, las expresiones de violencia de un país como Colombia, que tiene características en común con otros países, pero tiene unos desarrollos particulares en tanto nación. Entonces es un poco tratar de ver cuál puede ser la más profunda raíz a la que nos podemos remitir a la hora de entender por qué Colombia es tan Colombia como es. Entonces, como lo que creo que hay que hacer es ir, digamos, hurgar profundo, me tomé el atrevimiento de irme hasta la época precolombina y de ahí para allá tenemos 20 minutos. Espero que no se mareen en este recorrido vertiginoso de más o menos unos 700 años y 20 minutos. Bien, la Colombia precolombina, lo que nosotros vemos como Colombia hoy, es un territorio que geográficamente, para quienes lo conocen y quienes venimos de allá, somos conscientes de de las diferencias regionales que existen. Es decir, Colombia es un país de regiones muy marcadas, separadas por accidentes geográficos o separadas por fenómenos geográficos, digámoslo así. Es decir, toda la parte que está más hacia este lado está separada del resto del país por una cordillera. En Colombia llega lo que es un solo bloque, que es la cordillera de los Andes, hasta más o menos el sector donde dice Volcán Galeras, y ahí se forma una cosa que se llama un poquito arriba, que se llama el macizo colombiano, que es donde la gran cordillera de los Andes, que viene desde Chile, se divide en tres, y al separarse en tres, entre cada una de estas líneas montañosas se forma un valle, y en la parte más oriental, que es donde está el letrero que dice Colombia, Orinoquía, Amazonía, es la parte que va a los llanos colombo-venezolanos, y hacia acá abajo es la selva amazónica. Digamos, ahí empezaría el territorio amazónico, la frontera con Brasil y con Perú. Vamos a entender Colombia como eso, como ese lugar, con dos costas, costa sobre el Atlántico, costa sobre el Pacífico, tres cordilleras, todos los pisos térmicos, etcétera, etcétera. Es un país con una tremenda riqueza geográfica, natural, y una posición geoestratégica privilegiada, siendo el único país del continente suramericano que tiene acceso a los dos países, a los dos océanos, y una patica en la selva amazónica. Es decir, el alcance en términos geoestratégicos y en términos de lo que es la política, digamos, lo que sería el desarrollo de una nación, es bastante profundo. Entonces,
las culturas precolombinas, las culturas que habitaron Colombia, ese territorio llamado Colombia, no tenían mayor contacto entre sí, justamente por la división natural que existe a partir, digamos, de esta naturaleza. Habían algunas, digamos, el único ensayo, podríamos decirlo así, el único intento imperial precolombino que hubo, surgió de los incas cuando desde el sur trataron de avanzar hacia el norte, pero justamente en lo que llamamos el macizo colombiano, un poco más abajo, el nudo de los Pasos, fueron frenados por dos caciques locales, Tamasagra y Capusigra, que básicamente los agarraron a piedra en el cañón del Patiá y no los dejaron pasar. Hasta ahí llegó el intento de colonización precolombina. Es decir, las culturas colombianas, las que estaban en ese territorio, tuvieron autonomía regional y local mientras existieron, hasta la llegada de los españoles. Por favor, la siguiente. A partir de ahí, creo que no les voy a contar a ustedes lo que fue la conquista, porque más o menos lo tenemos claro. Fue un ejercicio de violencia extrema, que se manifestó principalmente hacia las culturas indígenas, tanto que llegaron a exterminarlas, por lo que para ellos fue necesario, digámosle así, traer mano de obra esclava desde África. Entonces, el ejercicio de la colonia fue un ejercicio extremadamente violento. Existieron culturas indígenas en Colombia que opusieron, que lo tengamos muy en cuenta. Bencos Biojó fue un africano que, en resumen, se levantó y se escapó de Cartagena y se fue junto con otros esclavos cimarrones y formaron una comunidad. Eso fue en 1599. Trataron de agarrarlo, no pudieron, lo persiguieron y le ofrecieron, digamos, una especie de amnistía a Bencos Biojó. Se le dice al tipo, pero vamos a hacer una cosa, ustedes ya ganaron, no pudimos ir por ustedes a los Montes de María, fundan lo que sería el primer pueblo libre de América, que es San Basilio de Palenque. Esto estamos hablando de 1599-1600, o sea, bastante antes de los levantamientos de los criollos. A Bencos Biojó le dice, mire, listo, ya ganaron, vamos a hacer lo siguiente, hagamos un tratado, ustedes vienen a Cartagena cuando quieran, pero no reciben más cimarrones en su palenque, y así nos hacemos vida, o sea, nosotros conservamos nuestros esclavos y ustedes tienen la posibilidad de no estar escondidos. Y efectivamente así fue hasta 1621, donde lo capturaron y lo descuartizaron. O sea, hay un antecedente más o menos de ese ejercicio. Listo, por favor. Eso hay que tenerlo ahí. Aquí es una cosa que yo quiero que la tengamos clara. Las primeras expresiones de paramilitarismo en Colombia surgen en el siglo XIX. Siempre se vendió, siempre se dijo que el paramilitarismo en Colombia surgió como respuesta a las guerrillas marxistas y revolucionarias de los años 60 y 70. Bueno, no es cierto. Las primeras expresiones paramilitares en Colombia son del siglo XIX, entre 1870 y 1880. Entendamos expresiones paramilitares como grupos armados, auspiciados, financiados y protegidos por las fuerzas del Estado o los gobiernos con el fin de que actuando por un lado, a un lado, por arriba, por donde quieran, pero no dentro del marco de la ley, ejercían control político principalmente. Es decir, estas expresiones paramilitares de los años, de finales del siglo XIX, tenían como objeto perseguir a los liberales, básicamente. Ahí hay varios nombres, están los primeros, los más viejos son los mochuelos, que son como más hacia la costa caribe. Luego hay otros en los años 40, 30, 40 y 50, los chulavitas, los chusmeros. Los liberales también generan expresiones armadas alternativas, como que se llamaban los cachiporros. No lo tengo acá, pero es parte como de donde empieza esa confrontación entre chulavitas y cachiporros. Era más o menos la forma en que se daba, digámoslo, esta dinámica. Todo esto ocurre mucho antes siquiera de la existencia del marxismo como pensamiento filosófico definido. Es decir, yo insisto en esto, la idea de que el paramilitarismo en Colombia surge como respuesta ideológica o respuesta militar a las guerrillas de los años 60, no es verdad. Estas expresiones, y está documentado, ustedes pueden ir, lo buscan, lo encuentran, hay nombres de comandantes, hay quienes las financiaban, o sea, todo eso está, aparte, digamos, de lo que en ese tiempo era un muy precario ejército colombiano, y sobre todo la policía de los pueblos, de los poblados más rurales, eran quienes se encargaban de armar y financiar. Hay unas películas bien interesantes
se la recomiendo. Hay una película que se llama Cóndores no entierran todos los días. Habla un poco de eso, además de que está muy bien hecha, digamos, tiene como centro un poco ese desarrollo. La que sigue. A partir de ahí, aquí es donde viene el debate de primero el huevo o la gallina. Dentro de todo el desarrollo de la hegemonía conservadora, hay una persecución hacia los liberales se organizan y se van al monte. Allá se forman las primeras guerrillas liberales. A partir de ahí surgen una cosa que se llaman las autodefensas campesinas de masas. Son las primeras expresiones de autodefensa de las comunidades que se organizan y vienen, digamos, a decir, bueno, aquí van a venir a matarnos, entonces lo que tenemos que hacer es buscar la forma de que les quede un poco más difícil, por lo menos. Y ahí empiezan a organizarse con una perspectiva de país liberal. O sea, eran ideológicamente liberales. En 1952, el 15 de agosto, se hace una cosa que se llamó la Conferencia Nacional Guerrillera, que es básicamente la primera vez que estos grupos se reúnen con la intención de decir, bueno, somos una expresión de gente organizada con la intención de, en el caso dado, avanzar en términos militares y también ir ganando gente en términos políticos. Es como la primera intención que ocurre en 1952. Ahí ya entran en juego también expresiones armadas comunistas, muy marginales, muy chicas, pero que empiezan también a ser parte como de ese terreno. Luego viene, adelante con la siguiente, luego viene el golpe de Estado de 1953. Pero antes de eso, o sea, todo esto ocurre porque ustedes ven acá lo que es una fotografía de lo que en ese momento fue liberales. Es decir, les dicen, bueno, ustedes ya no hay un presidente conservador persiguiéndolos, por lo tanto, en la civilidad los esperamos. ¿Quieren hacer política? Pueden hacer política desde otro lugar que no sean las armas. Y se les convence y ellos vienen. Firman un acuerdo de paz en 1953 y se entregan. Varios de ellos entran a trabajar. Uno de los firmantes es Pedro Antonio Marín, quien luego sería conocido como Manuel Marulanda Vélez, comandante en jefe de las FARC. Con 20 años más o menos tenía el hombre en esa época. Finalmente a ellos, durante un tiempo, digamos, se les permite hacer ejercicio de la vida civil, pero los principales comandantes, principalmente Guadalupe Salcedo, es emboscado y asesinado. Igual que Bencos Viejo. Recordemos ese dato. Entonces al hombre lo agarran, lo emboscan y lo matan. En el momento en el que lo matan a ella, a los hermanos Loaiza, no a todos los hermanos Loaiza, pero bueno, eso es otra cosa, o sea, es un poco más largo, pero finalmente hay una emboscada y ellos deciden volver a las armas. Al regresar a las armas en 1956, 57, 58, se encuentran en la ilegalidad con las guerrillas comunistas. Déjale con lo siguiente, por favor. Y a partir de ahí se genera lo que hoy conocemos como las FARC, lo que fueron las FARC y el ELN, principalmente estos dos movimientos guerrilleros. En 1964 se forman las FARC con una raíz profundamente agraria, profundamente rural, el ELN con una raíz mucho más de decisión política, mucho más académica, con gente formada en Cuba, los hermanos Vázquez Castaño y Ricardo Lara Parada. Digamos, dicen, bueno, vamos a desarrollar esto de la lucha armada, porque en Cuba funcionó la cosa, y si se puede, en una isla así de grande, seguro en Colombia también es fácil. Bueno, puede ser. Ahí están intentándolo todavía, vamos a ver. A partir de ahí empiezan a darse otras expresiones armadas que se separan de distintas que venían antes, a partir de la separación del Partido Comunista con el PCML, a partir del debate ideológico entre Rusia o la Unión Soviética y China, y después el ingreso al debate de la Unión Soviética, China y además Albania, empiezan a generarse expresiones políticas, ideológicas y militares que responden a estos intereses, digámoslo así, o a estas perspectivas. A partir de ahí se forman grupos como el Ejército de Liberación Nacional, principios de los 60, el Ejército Popular de Liberación, que dependía del Partido Comunista Marxista-Leninista, tenía una sola estructura, en tanto Comité Central era Comité Central y Estado Mayor Central al mismo tiempo. El M-19 del que vamos a hablar ahorita y el Quintín Blame, que era un movimiento guerrillero exclusivamente indigenista.
y cuya lucha era la recuperación de la tierra para los indígenas y campesinos colonos en el departamento del Cauca, al suroccidente. Con el M19 hay un dato interesante, aquí me voy a tener una gotita, no me queda mucho, pero ahí vamos. Movimiento 19 de abril surge a partir de la respuesta de un grupo de intelectuales, político-militares, que el 19 de abril de 1970, en las elecciones en las que sale electo Misael Pastrana Borrero, se presentaba también Gustavo Rojas Pinilla, el mismo militar del golpe de Estado, que es parte, digamos, de ese tipo de militares surgidos durante los años 50-60, que uno de los, digamos, que se pueden ver desde diferentes perspectivas en términos ideológicos, ¿sí? De esos acá el sur tiene bastantes. A él le roban las elecciones. Básicamente lo que pasó fue que iba ganando Rojas Pinilla y se fue la luz, y cuando volvió la luz el presidente era Misael Pastrana. Más o menos así fue la cosa. O sea, para que se den cuenta que, o sea, de todo hay en esa viña del Señor. Entonces, el loco gana, Misael Pastrana gana, y a partir de ahí este grupo de intelectuales y político-militares dice, francamente, por las buenas, o sea, intentamos con las elecciones, miren que lo intentamos y no se pudo, o sea, no hay manera, esto a los fierros porque no hay de otra, y forman el M19. ¿Ven la banderita? ¿La reconocen? Dale a la siguiente. Esa bandera tuvo inspiración en esta otra, es decir, el hito fundacional del M19 está inspirado en el robo de la bandera de los 33 orientales en Uruguay. Porque, ¿en qué fecha llegaron los 33 orientales? 19 de abril. Entonces hay un vínculo político, ideológico con esto, a partir del cual el robo de la bandera de los 33 orientales inspira la línea política del M19 en términos de acción. Por eso su gran golpe es el robo de la espada de Bolívar con el gobierno Uribe. Ojo, ahora vamos a escuchar sobre eso en el relato que sigue, pero no empieza con el gobierno Uribe, eso viene presentándose desde hace décadas. El asesinato de civiles para ser presentados como miembros de la insurgencia o de las guerrillas es una cosa que es viejo como el conflicto colombiano. O sea, no fue una cosa que se le ocurrió a este loco ahí, sino que más bien lo que pasó con los falsos positivos es que se agarraron confianza. Y como se agarraron confianza, lo pudieron hacer justamente con esa confianza, pero eso ya venía pasando hace mucho tiempo. Ahora, no, esto va a ser. ¿Cómo está la cosa ahora? 355 firmantes de paz asesinados. Es decir, continuamos nosotros planteándonos el hecho de que se le apuesta a una salida política ilegal, a una salida política ilegal para el desarrollo del conflicto en Colombia, pero sigue existiendo un enorme poder que la quiere evitar. O sea, hay en Colombia quienes se benefician de la guerra y eso es una realidad. Se apropian de tierras, logran favores, han hecho toda una industria de vida alrededor de la guerra y las consecuencias de la guerra. Por eso, Colombia sigue en guerra, a pesar de los acuerdos. Luego, estos locos se regresan, lo que ahora se llama la nueva Marquetalia, Santrich, Iván Márquez, Romaña, El Paisa, Albeiro Córdoba, una serie de comandantes dicen, nos pusieron una trampa, nos están matando a todos, nos regresamos a las armas. Por lo pronto parece que lo único que queda vivo es Iván Márquez, no sé si entero, pero por lo menos vivo. Pero lo cierto es una cosa, que creo es un dato importante tenerlo en cuenta, el 90% de los firmantes de paz se quedaron en la civil, el 90%. Es decir, hasta el momento no más del 15% se han regresado a las armas. Esto es un dato que es bueno tenerlo en cuenta porque como que un poco se asume la idea de que hubo un éxodo masivo hacia las armas desde los firmantes, y no. Hubo una convicción política. Yo no estoy para decir si acertada, si los engañan, no lo voy a decir. Tengo una posición respecto a eso, pero este caso no es mi papel. Ellos no se regresan de forma masiva, se regresan algunos. Lo que pasa es que los que se regresan también son bastante simbólicos. Iván Márquez, Santrich, era gente que tenía... Iván Márquez fue el jefe negociador de las FARC en La Habana.
Lo que hay ahora, finalmente, es a partir de... Dale, creo que esta es la última. El gobierno de Gustavo Petro lo que hace ahora es plantear una cosa que tiene, digamos, un componente muy importante de novedad, y es el hecho de que se pretende negociar con todos los que estén en armas. Es una cosa interesante. O sea, el tema de la paz total es por la posibilidad de negociar con todos los que estén en armas. Ahí ya no hay, digamos, el estatus político, el tema, no, si el clan del Golfo se deja sentar, conversar, y bueno, vamos a hablar, hermano, vamos a dejar de matarnos, vamos a bajarle a eso, porque los que están chupando siempre son los civiles y la gente que está en el medio. Vamos a bajarle el chocolate a esto y vamos a tratar de generar un espacio que permita, por lo menos, que el ejercicio de la violencia hacia la población civil no sea de esa manera. Esta es la primera vez que se hace un esfuerzo de este tipo, porque siempre hubo una diferenciación. El estatus político revolucionario, como se le quiera llamar, más allá de si le creemos o no, de lo que consideremos o no, pero sí hay una diferenciación. Los otros no entran acá, y en esta propuesta del gobierno de Gustavo Petro sí entran. Hasta dónde vaya a llegar eso es una cosa que todavía es un misterio, pero en principio está la apuesta de la paz total, hace parte del plan de desarrollo 2022-2026. La posibilidad de llegar y sentarse con los actores armados todos y lograr un acuerdo nacional que permita que no se siga presentando. Vamos a conversar la diferencia entre narcotráfico y narcocultivo, lo que pasa en el terreno, tratar también de derrumbar un poco el relato que se ha generado a partir de las producciones audiovisuales internacionales, donde todo el que tenga que ver con la coca anda en una camioneta 4x4 con cadenas de oro y una modelo sentada en las piernas y chupa whisky. No, la realidad no es así. Colombia no es así. Es muy diferente. La realidad de las regiones es muy diferente. Entonces, yo dejo estas reflexiones acá y les doy la palabra. De verdad que quiero agradecer a la Intendencia de Canelones por invitarnos a esta cuarta Feria Internacional del Libro, a la Cámara Uruguaya del Libro y a Costa Urbana Shopping por invitarnos a este espacio. También agradecerle al señor embajador por invitarme a esta mesa esta noche, y a Germán. Y para mí, de verdad que es muy importante estar acá. Mi nombre, Yolanda Palacio Romero, nací en la ciudad de Fusagasugá, departamento de Cundinamarca, en Colombia. Una ciudad, Fusagasugá, muy linda, ciudad jardín, donde nos dio nuestro líder Lucho Herrera a nivel competencia internacional, y bueno, donde nos ha dado también una vida muy linda, que está ubicado en un clima que tiene las 3 pisos térmicos, el del páramo, el medio y el templado y el frío. Allí vengo originaria de una familia campesina, de unos padres campesinos. Me crié allí en el campo hasta la edad de los 20 años de edad. Mis padres son originarios de la región. Mi madre, que es la que me tiene esta noche acá, y por la cual esta noche les quiero compartir la historia del libro que he escrito en memoria de ella. Les voy a relatar una parte, un preámbulo de por qué escribí el libro. El libro lo escribí porque mi padre, originario de la región, era un líder social. Se casó con mi madre, mi padre se llamaba Antonio Palacios y mi mamá María Belarmina Romero. Mi mamá, una mujer emprendedora, luchadora y una persona muy noble. Mi papá, un líder comunitario,
un líder social y político de la región. Desde muy joven se dedicó a trabajar por la comunidad, se dedicó a estudiar lo que fue primeros auxilios, la botánica y todo, porque había la necesidad de ayudar a atender todas aquellas personas que, por ejemplo, daban luz y estaban muy alejadas de una ciudad. Fue llegando a la comunidad hacia el 84, con los diálogos de paz en el mandato de Belisario Betancur Cuartas, muy esperanzador este diálogo de paz. Mi papá confió plenamente en esta unión y en la creación de un partido que se llama Unión Patriota. Mi padre era activista en este partido. Nosotros trabajamos para la época en el campo. Íbamos alternando los dos trabajos. Mi papá alternaba el trabajo del campo y el trabajo social y político, ayudando a organizar las comunidades en esta región, luchando por la vivienda. Hasta que un día, un 18 de agosto, a las 2:45 de la mañana, el ejército colombiano llegó y masacró toda la región. Fueron 7 muertos esa noche. Y ahí nace la historia de mi libro que se llama 18, conflicto interno en Colombia que atraviesa las mujeres. Estando en Colombia me desplacé aquí al Uruguay y aquí llegué y estoy intentando escribir la historia. Intentando escribir la historia para no dejar olvidar, para que la vida no se muera, para seguir la lucha y sobre todo un reconocimiento inmenso a esa mujer que atravesó el dolor, enfrentó al Estado y hasta el momento ha demostrado que su familia no eran guerrilleros, no manejaban armas. Disculpa. No manejaban armas y se ha luchado a las diferentes entidades del Estado colombiano para demostrar que lo que pasó con la familia fue un genocidio, que el Estado colombiano a través de la 13ª Brigada del Ejército masacró a su familia de una manera cruel, espantosa. Y logró llevar esto a los estrados nacionales, enfrentándose en Colombia a lo penal militar, a lo civil, y lo ha llevado hasta reciente, que salió en el fallo de la Corte Interamericana sobre el genocidio de la Unión Patriótica. Entonces es un trabajo que se ha venido desarrollando, pero quisiera dejar el escrito hacia la memoria de lo que fue esta mujer, María Belarmina Romero, que le mataron el esposo, sus hijos, que algo que hubo, ella en 1991 vivía en Fusagasugá. El 18 de agosto de 1991 vivía en Fusagasugá y en menos de un mes estaba exiliada aquí en Montevideo. Y Montevideo, realmente este país nos ha dado mucho, nos ha dado
el bienestar de tener algo de tranquilidad, pero la lucha por la defensa de los derechos humanos y la situación de guerra que vivimos en nuestro país nos tiene en pie. Bueno, lo que dejaron. El Estado colombiano en principio presentó la muerte de esta familia como una muerte en combate. Era una familia, loco. Estaban en su casa a medianoche, estaban durmiendo y llegaron camiones del ejército y sacaron a la gente en ropa interior y la masacraron. Toño se salvó. Toño, parte de la familia Palacios, hermano Yolanda, se salvó porque esa noche no le tocaba, sino también lo hubieran matado a él. Y él está ahora acá con nosotros. O sea, el testimonio de esta familia es una cosa brutal. La invitación es a que adquieran el libro de Yolanda, porque son sus tripas, son sus entrañas, es su familia. Hay fotos en el documental, van a ver ustedes, hay fotos de la brigada presentando armamento ahí, diciendo, sí fueron guerrilleros, matamos a 7 guerrilleros. Había 2 personas que no eran de la familia que las pusieron ahí y los mataron. O sea, hay una cantidad, o sea, hicieron una cosa enorme para desarrollar esos hechos y masacrar una familia donde había niños, y además para presentarlos como dados de baja en combate, y además salen a justificarlo, pero cuando ya se dan cuenta que francamente fue una cosa que no era, o sea, no pudieron sostenerlo, entonces las sanciones a los militares fueron de 20 días de suspensión. 20 días de suspensión y listo, y la vida sigue como si nada. Mataron una familia. O sea, son los horrores que estos textos, que esto que nos presenta el embajador, recogen. El punto al que hemos llegado como país. El punto al que llegamos como país. El punto al que los sabrá el Uruguay, los sabrá la Argentina, los sabrá Chile. Al punto al que puede llegar el ejercicio del poder desde el Estado. Los horrores capaces de cometerse. Entonces, yo quiero invitarlos a que apoyemos la compra del libro, Yolanda. Yo creo que a mediados del año que viene ya vamos a tener el documental andando. Pero apoyemos el libro, comprémoslo. Es una forma de conocer también, de rescatar esa verdad. Era eso lo que quería decir. Bueno, quiero añadir algo. Mi libro se llama 18, la afectación del conflicto armado en las mujeres colombianas. Lo subí en Kindle a Amazon porque llegué aquí en plena pandemia y realmente he estado escribiendo a mi forma, no soy práctica, no soy, una persona profesional en el tema. Lo subí y está en forma Kindle, en electrónica, pero tengo la esperanza de este libro volver a reeditarlo con una más amplia gama de información, porque ya tenemos la falla de la Corte Interamericana y uno de los casos que es la familia atraviesa todo este caso. Primero porque sobrevivió un niño de 3 meses y una niña de 4 años, y además de eso el ejército colombiano llevó una menor de edad a la masacre, que ayudara a la masacre, y la armó. Entonces este libro pienso que primero es un testimonio que debe contar las víctimas directamente, así como yo quiero contar un testimonio. Hay muchas víctimas que siempre dependen de una organización, de una entidad para poder contar su historia, y no realmente la historia es manejada al acomodo
del que la esté manipulando. Entonces, de verdad que hemos un grupo de mujeres que queremos ayudar y apoyar para que otras mujeres cuenten su historia. Esa es. Seguramente en la audiencia habrá personas que quieran hacer preguntas o comentarios. Adelante. No, está bien ahí. Con otros compañeros y aquí en nuestro Uruguay seguimos de cerca el conflicto de Colombia. Y de repente me gustaría hoy en día, después de haber escuchado otros compatriotas de ustedes hace unos cuantos años atrás, sabemos que historia de Colombia, historia durísima. Pero me gustaría saber algo de Simón Trinidad, si ustedes tienen alguna información del compañero está preso en las cárceles, en las mazmorras norteamericanas. Digamos, ¿qué noticia tenemos hoy en día? Porque así como Fidel Castro y los cubanos recuperaron a los 5, pienso que Colombia también tiene que recuperar a Simón Trinidad. Si quieres hacemos una ronda de preguntas y luego... ¿Cuál fue el fallo de la Corte Interamericana? Ya te respondemos. Pregunta, ¿cuál fue el fallo de la Corte Interamericana? ¿Quién más? Una curiosidad nomás, ¿cuáles fueron los países que apoyaron a la FARC como beligerante? ¿Quién más? ¿Alguien más? El caso de Simón Trinidad es un caso que es, también resumidamente se los digo, es un caso muy complejo porque a Trinidad, en principio, el juicio que se le hace es un juicio por narcotráfico. Luego ese juicio en Estados Unidos se cae y el juicio siguiente que se le hace, por el que se le condena, es por el secuestro de los 3 contratistas norteamericanos, de forma, digamos, algo así como un atentado en contra del Estado norteamericano de manera extraterritorial, por el que es condenado a como 450 cadenas perpetuas una detrás de otra. No hay manera. Él no está, él estaba contemplado, estuvo contemplado dentro de la negociación inicial de FARC y al final es una decisión que termina siendo una decisión del gobierno norteamericano. Es decir, la injerencia, la posible incidencia para la repatriación de Simón Trinidad en este momento está en manos del gobierno norteamericano. Es decir, no se sabe. Pedido está, pero no se sabe. Lo de la Corte lo contesta Yolanda, y los países, si no estoy mal, en este momento no me acuerdo, pero si no estoy mal, fueron Cuba y un europeo. Dentro de los países garantes estuvo Venezuela, Cuba, está también Noruega. No, los garantes del acuerdo de paz sí son Cuba, Noruega y Chile. Chile. Sí. En cuanto al fallo de la Corte Penal Internacional, nosotros las víctimas de la Unión Patriótica desde 1993 iniciamos un documental porque todos los días veíamos cómo nos mataban. Todos los días veíamos caer muertos. La Unión Patriótica tuvo un auge tan grande y era una esperanza de aquello que se pensaba un país mejor y diferente. Y se inició un proceso en el 93 donde se solicitó a la Comisión Interamericana llevar este caso para ser juzgado a nivel internacional. Luego duramos varios años, en 1997 nos aceptaron el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De ahí duramos 27 años tratando de llevar unos acuerdos con el Estado colombiano. La Unión Patriótica, cual nos representa
Reinicial, la corporación Reinicial, y en el 2002, después de que nos aceptaran en la comisión, comenzamos a documentar todos los casos, y en el 2016 hubo una ruptura total de los diálogos con el Estado colombiano, y el Estado colombiano, luego de aceptar su responsabilidad, nos sometió a la Corte Penal Internacional. Allí en la Corte Penal Internacional se presentó más de 6.500 víctimas muertos, y todo lo que fue desplazamiento forzado, desaparición forzado, el detenido desaparecido, todo una gama de hechos victimizantes que tenía la Unión Patriótica, y bueno, el exterminio total de un partido político. En la Corte Penal Internacional este año admitió ya el fallo, dio un dictamen, un fallo, y ese fallo salió a favor de las víctimas y en contra del Estado colombiano. Pero es tan grande la cantidad de víctimas y de muertos que no sé realmente cómo irá a cumplir el fallo. Eso es... Perdón, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien emite el fallo. Es un fallo condenatorio por acción y omisión en el caso del exterminio de la Unión Patriótica. Es decir, como lo narraba Yolanda, o sea, hay una admisibilidad, se hace una etapa de conciliación, la etapa de conciliación termina porque el gobierno colombiano, el Estado colombiano, acepta creo que 12 muertos o 13 muertos, una cosa así. Luego continúa hasta que finalmente en enero del 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite sentencia condenatoria al Estado colombiano exigiéndole reparación administrativa, Día de la Memoria. El Día de la Memoria se supone que debe ser este octubre, debería ser el primer Día de la Memoria de las víctimas de la Unión Patriótica. Hay una serie de exigibilidades ahí, pero ahora con el gobierno de Gustavo Petro se hizo la primera parte, que fue, se aceptó, el Estado colombiano acepta la responsabilidad, acepta y acata el fallo y toda la cosa. Pero eso todavía le queda tela por cortar. Para nosotros el día 11 de octubre es el día de la memoria de la Unión Patriótica, de los muertos de la Unión Patriótica. Ese día se conmemora el día de la muerte de Jaime Pardo Leal. Entonces, ese sería el primer candidato presidencial, Jaime Pardo Leal. Yo también soy víctima. Bueno, si no hay más intervenciones, les agradezco mucho la asistencia y muchas gracias a ustedes dos. Claro. Los invito en el stand de Colombia, hay un marcapáginas del libro de Yolanda con un QR que ustedes puedan ahí llegar directamente al link y descargar. Pues comprarlo y descargar. Muchas gracias. Bueno, lo que dejaron. El Estado colombiano en principio presentó la muerte de esta familia como una muerte en combate. Era una familia, loco. Estaban en su casa a medianoche, estaban durmiendo y llegaron camiones del ejército y sacaron a la gente en ropa interior y la masacraron. Toño se salvó. Toño, parte de la familia de Palacios, hermano de Yolanda, se salvó porque esa noche no le tocaba, sino también lo hubieran matado a él. Y él estaba ahora acá con nosotros. O sea, el testimonio de esta familia es una cosa brutal. La invitación es a que adquieran el libro de Yolanda, porque son sus tripas.
son sus entrañas, es su familia. Hay fotos, en el documental van a ver ustedes, hay fotos de la brigada presentando armamento ahí, diciendo, sí fueron guerrilleros, matamos a 7 guerrilleros. Había 2 personas que no eran de la familia y que las pusieron ahí y los mataron. O sea, hay una cantidad, o sea, hicieron una cosa enorme para desarrollar esos hechos y masacrar una familia donde había niños y además para presentarlos como dados de baja en combate. Y además salen a justificarlo, pero cuando ya se dan cuenta que francamente fue una cosa que no era, o sea, no pudieron sostenerlo, entonces las sanciones a los militares fueron de 20 días de suspensión. 20 días de suspensión y listo, y la vida sigue como si nada, mataron una familia. O sea, son los horrores que estos textos, que esto que nos presenta el embajador, recogen. El punto al que hemos llegado como país, el punto al que llegamos como país, el punto al que los sabrá el Uruguay, los sabrá la Argentina, los sabrá Chile, al punto al que puede llegar el ejercicio del poder desde el Estado, los horrores capaces de cometerse. Entonces yo quiero invitarlos a que apoyemos la compra del libro, Yolanda. Yo creo que a mediados del año que viene ya vamos a tener el documental andando. Pero apoyemos el libro, comprémoslo. Es una forma de conocer también la rescate.